Muy bien, bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio para conversar sobre la evaluación de las tecnologías sanitarias vinculadas a la salud digital, que es un tema central en las agendas de los sistemas de salud todos y que especialmente en este momento tiene una importante dedicación, si le podemos llamar de esa manera, por el aceleramiento de la tecnología, ¿no? Porque nos encontramos con que la tecnología avanza a pasos agigantados y bueno, y las organizaciones tienen el deber de ayornarse de alguna forma a este tipo de intervenciones que de alguna manera nos atraviesan y que tenemos que accionar distintas actividades para poder incorporarlas en las prestaciones, para poder darle facilidad a los pacientes de uso de las mismas. La salud digital está generando nuevas oportunidades en mejoras del acceso, en la eficiencia y en la calidad de la atención. Sin embargo, esto nos invita a replantearnos algunas cosas. Por ejemplo, cómo se evalúan estas tecnologías. Entonces, uno de los desafíos es cómo evaluar, por ejemplo, el costo, efectividad o su impacto en las personas. De eso vamos a hablar hoy. Explorar cómo la evaluación de tecnologías sanitarias puede adaptarse e integrarse en este creciente desarrollo de la salud digital, considerando sus implicancias clínicas, económicas, regulatorias y éticas. Hoy tenemos el privilegio de compartir esta mesa de diálogo con estas personas que son de distintos enfoques, analizan este tipo de situaciones y la intersección entre ellas desde el punto de vista de la evidencia, de la economía y de las políticas públicas. Para empezar este primer bloque, vamos a intentar tener como una definición para los que todavía no tienen muy claro lo que es una evaluación de tecnologías sanitarias y por ende una evaluación económica. Así que le vamos a pedir a Ana que si nos podría definir qué significa una evaluación de tecnologías sanitarias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. ¿Se oye? Sí, les decía muchas gracias a los que están participando, muchas gracias por haberme invitado y un gusto estar con gente conocida, querida, como Ignacio Olivera y Verónica Alfi. La verdad que un placer. Bueno, no vamos a entrar en lo que son definiciones académicas. Voy a decir algunos aspectos que tienen las evaluaciones de tecnologías sanitarias. El primero es que se realizan para la toma de decisiones. Esa toma de decisiones podrá ser a nivel macro, a nivel del sistema de salud, a nivel meso, a nivel de los hospitales o incluso a nivel micro, y ahí hablamos más bien de guías de práctica clínica. Eso es el propósito general, pero ¿qué son esas tecnologías sanitarias? Seguramente este público, que es un público conocedor, tiene claro que esas tecnologías sanitarias no son equipos médicos, como piensa la gente en general, incluso los colegas, sino que tiene varias tecnologías que se involucran en esa definición. Y en ese sentido hablamos de medicamentos, dispositivos de distinto tipo, lo que se dice en medical devices, o sea, diagnósticos, terapéuticos,
Tenemos también la evaluación de programas de salud, o sea, y por supuesto lo que nos convoca hoy, tecnologías sanitarias digitales. Eso en cuanto a cuál es el objeto. En cuanto a cuáles son las dimensiones que se evalúan, bueno, las clásicas son eficacia, seguridad, aspectos sociales, evaluación económica, pero todo el tiempo tenemos, y hablábamos con Verónica, nuevas dimensiones, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, en el que Verónica tiene especial expertise. Por ejemplo, la equidad, que es uno de los desafíos que estamos teniendo como dimensión a incorporar. Por otro lado, ¿cuáles son los actores? Yo empecé en esto hace 25 años cuando los actores eran investigadores que lo que hacían era síntesis de evidencia. Ahora están convocados a evaluar tecnologías en los distintos países, múltiples actores, todos los actores involucrados en lo que es la salud, y ahí se comenzó con incorporar a la industria, a los proveedores de salud, y ahora hay un fuerte impacto de lo que es la participación en salud. O sea, ese es un poco el ámbito general de la evaluación de tecnologías, que nada tiene que ver con el ámbito de la regulación, que a veces se habla de la regulación de tecnologías y que básicamente es regulación de dispositivos sanitarios. Y eso es muy importante para nosotros hoy en Uruguay, porque en este momento estamos justamente considerando a nivel del Parlamento la aprobación de la Agencia de Vigilancia Sanitaria, que aunque Verónica no pueda creer, en nuestro país no existe. O sea, esa función... Nosotros no tenemos agencia nacional, así que tampoco... Pero ustedes tienen ANMAT desde la década del 90, ANMAT y Anvisa en Brasil desde la década del 90, desde 1930 la FDA, y en Uruguay hicimos un camino inverso, que se tomó primero la evaluación de tecnologías sanitarias y ahora estamos en ese proceso. Y perdón, un minuto más. ¿Y qué es? Porque después voy a hablar muy poco, pero esto quiero dejarlo claro. ¿Qué es esta agencia de vigilancia sanitaria? Lo que hace es habilitar la comercialización de productos sanitarios, de dispositivos sanitarios, o sea, el objeto de estudio, digamos, es diferente al de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. ¿Y por qué es diferente? Porque involucra, más allá de medicamentos, que es uno de los objetos en común, involucra dispositivos sanitarios, cosméticos, domisanitarios, una cantidad de productos que no son evaluados en las evaluaciones de tecnologías sanitarias, que no corresponde. O sea, hay, si se quiere, en los propósitos una diferencia importante y en el objeto también una importante diferencia. Eso es lo que quería comentar, porque hay una confusión generalizada en el país sobre se está creando una nueva agencia, ya existía, ¿por qué otra más? Y bueno, se está planteando crear una que en el mundo en general es la única que existe. Las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias son propias de los países desarrollados, Europa, el hemisferio norte, etc. Y algunos más. Muy bien. Ana, te hago una consulta, sí, que me diste el pie cuando hablaste de Uruguay. ¿Cómo se está integrando la evaluación de tecnologías en salud digital dentro del marco regulatorio y metodológico que ya tienen, de alguna manera? ¿Cómo están incorporando estas nuevas tecnologías? El marco metodológico de la evaluación de tecnologías es absolutamente flexible. Ha ido cambiando en estos 25 años en la región.
Todos los días estamos incorporando cosas nuevas y no dependen de ninguna resolución ministerial, ni mucho menos. O sea, capaz que la evaluación de tecnologías sanitarias yo la veo más en vinculación con la academia, y la regulación de dispositivos sanitarios lo veo más en vinculación con la industria. La industria tiene marcos regulatorios propios muy fuertes, y la regulación estatal en general tiene una importante contribución a esa fortaleza, digamos. Por eso son cosas bien distintas, ¿no? ¿Qué pasa en las agencias regulatorias y qué pasa en las agencias de evaluación de tecnología? Yo puedo responder por las últimas. En las regulatorias también trabajé en el pasado y algunos nos conocemos de ahí. Sí, los marcos regulatorios son lentos, se desarrollan lentamente y es un desafío porque las tecnologías digitales, por supuesto que no son lentas. Totalmente. Verónica, te hago una consulta a ti. Desde la experiencia que se tiene en Argentina y regionalmente, porque ustedes trabajan bastante con países de la región, ¿qué desafíos presenta evaluar intervenciones digitales, ¿no? Como aplicaciones, inteligencia artificial o telemedicina frente a tecnologías más convencionales o tradicionales, si queremos llamar, ¿no? Claro. Les cuento un poquitito del lugar donde yo trabajo. Es una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, pero que no es una agencia nacional. Nosotros en Argentina no tenemos una agencia nacional como tal, sino que tenemos una comisión evaluadora. O sea que la agencia donde yo trabajo generamos informes para poder guiar la decisión de reembolso de financiadores que pertenecen a todos los subsectores de Argentina, y también trabajamos con instituciones de Latinoamérica. Entonces, un poco complementando lo que dijo Ana, nosotros lo que evaluamos es cualquier tipo de tecnología, y nosotros, ¿por qué es importante que yo les cuente esto? Porque nosotros no tenemos un mecanismo de priorización de qué tecnologías evaluamos y qué no. Lo que a nuestros miembros del consorcio nos piden que evaluemos, nosotros lo evaluamos. Y es así que nos encontramos un día con que nos pidieron una tecnología que era absolutamente rara, que era una plataforma que generaba una cosa que eran como biomarcadores para la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando nos llega ese pedido, que nosotros lo encontramos, venía de parte del Hospital Albert Einstein en Brasil, y nosotros dijimos, bueno, miércoles vamos a tener que ponernos a leer, y un poco es lo que decía Ana también, o sea, uno lo que tiene explícito es una cosa que se llama marco de valor. El marco de valor son todas las dimensiones que uno va a evaluar y por las cuales va a decirle al decisor cuál es nuestra recomendación de cobertura o no, basado en eficacia, seguridad, aspectos económicos. Inclusive ponemos aspectos como, por ejemplo, la equidad, si la enfermedad es muy poco frecuente, etc. Pero, ¿qué hacemos con una tecnología digital? A ver, ¿en dónde la metíamos? Y eso empezamos a tratar de ver qué otros mecanismos existían para evaluar estas tecnologías, y tratamos de ver cuáles eran las nuevas dimensiones que nosotros, si solo mirábamos por las dimensiones típicas de eficacia, seguridad y costo, probablemente íbamos a poder decir muy poco, casi nada. Así que mucho, como está pasando seguramente en las disciplinas de todos ustedes, nos encontramos con que las tecnologías digitales no piden permiso, con que están llegando, y nosotros tenemos que informar a los financiadores, porque también estas tecnologías tienen que ser financiadas o reembolsadas, y cuando decimos tecnologías, me voy a detener medio minuto, es como decir animales en un zoológico. Hay muchísimos. Tal vez es una cosa medio perdón si es una comparación demasiado, pero bueno, soy traumatóloga, vengo del mundo de lo concreto, porque las tecnologías digitales son muchísimas. Algunas van destinadas a mejorar la gestión en salud, algunas van destinadas a, como la que vimos al principio, a hacer un monitoreo y que el médico pueda tomar una decisión en base a lo que está monitoreando de manera remota. Entonces van a ser distintos los actores a los cuales vamos a tener que decirle dale o no darle reembolso, porque lo mismo en wearable, si uno quiere usarlo, ¿a quién va a darme el reembolso? Es gasto de bolsillo. Pero en este caso nos estaban preguntando en el hospital si valía la pena que dieran a sus pacientes estas tablets para que pudieran precozmente saber si es que estaban teniendo algún grado de progresión hacia una enfermedad de Alzheimer. Y eso nos obligó a ver qué otras dimensiones, y las otras dimensiones que aparecieron eran dimensiones que nosotros nos tuvimos que poner a estudiar.
dimensiones como la interoperabilidad y entender que la seguridad de estos dispositivos no va tanto por si el diagnóstico es o no es correcto, que sabemos que esa es la seguridad en general en los métodos diagnósticos, sino que es la seguridad del dato. Imagínense que acá era una plataforma en la que uno podía llegar a tener un mayor o menor riesgo de tener una enfermedad de Alzheimer. Si esos datos se filtran y llegan a las personas equivocadas, nosotros estamos poniendo nuestra información personal que tal vez tenemos una predisposición a tener una enfermedad progresiva degenerativa. ¿Y qué pasa por otro lado con quién nos daba la devolución? Supóngase que cada uno quisiera comprarse este device, seguir chequeándome todos los días si es que voy a tener o no algún tipo de propensión a terminar con una enfermedad de Alzheimer. ¿Quién me da una devolución? ¿Qué contexto sanitario tengo? ¿O voy angustiado por la vida con ese diagnóstico? O sea, las tecnologías digitales, más allá de que son múltiples y variadas, tienen un montón de enfoques más. Esos enfoques, esas dimensiones son las que tenemos que empezar a meter en el marco de valor y aprender a evaluarlas, porque siempre vamos con la misma regla, que es busco evidencia. Y las tecnologías digitales, en general, los desarrolladores no están tanto en el mindset de la farma. Entonces, tal vez ellos generan investigaciones cualitativas, mucho en el UX, ver cosas que tienen que ver también con la usabilidad, pero en general las guardan porque son de su desarrollo de producto, pero no es que las guardan porque son mezquinos, las guardan porque tal vez no tienen el mindset de esto lo tengo que publicar, porque después va a venir a evaluarlo para decirle al financiador que le dé cobertura, porque quizás ni siquiera es su modelo de negocio. Entonces, toda esa información muchas veces no es disponible y nos cuesta tremendamente poder dar el valor de la efectividad para un financiador que tiene que decidir o en esta tecnología o en un fármaco. Así que bueno, no sé si me estoy extendiendo demasiado. No, perfectamente. Pero bueno. Aprovecho esto que mencionás sobre el valor y le pido la palabra a Ignacio y le pregunto, desde una perspectiva económica, ¿cómo puede cuantificarse el valor de una tecnología digital en salud considerando los beneficios indirectos que ésta tiene? Como puede ser los beneficios en el sistema propiamente o en la equidad en el acceso. Bueno, buen día para todos. Yo vengo en representación del equipo de salud de SINVE, que en realidad somos 3 personas, 2 economistas y un médico, el quien habla, pero me mandaron a mí a hablar de economía, porque me parece que el desafío me pusieron en penitencia, y como la temática y los tópicos son desafiantes y en realidad creo que tienen más preguntas que respuestas, me parece que ese es uno de los rasgos distintivos, me pusieron en la mesa. Así que sí, espero poder colmar algunas expectativas de algunas de las preguntas. Y agradecer la invitación a Lorena y al equipo y el esfuerzo, porque es una temática difícil de abordar. Hay pocos foros de debate en Uruguay, más de la sociedad civil, y cualquier esfuerzo que reúna personas con ganas de conversar y aportar o intentar intercambiar ideas para agregar valor vale la pena. Así que lo quiero agradecer especialmente y felicitarlos por la iniciativa. Sobre la pregunta, desde un centro de economía que tiene un área dedicada a la salud, o sea, pero que tiene una perspectiva desde ese ángulo, obviamente que esto es un desafío importante. La salud y la valoración económica de los elementos de la salud, y especialmente la evaluación económica, con sus métodos más clásicos para la economía, en general ha sido un desafío complejo y difícil de abordar. Y en realidad, ustedes saben, bueno, decir reciente por 25 o 30 años tal vez no sea lo más justo ahora hablando de este tema, pero en realidad para la economía es un ángulo de la disciplina relativamente reciente. Y que incluso a pesar de ese tiempo, los métodos de evaluación económica que intentan capturar el valor, la perspectiva económica y que permitan contribuir a la toma de decisiones tomando en consideración la dimensión económica en salud, en general, todavía a pesar del tiempo que llevan y de todo ese periodo de desarrollo,
no dejan de seguir siendo desafiantes y teniendo algunas dificultades para interpretarse. Y en ese contexto, la valoración de la salud digital le agrega dificultades adicionales. Pero bueno, no todos son preguntas, también hay algunas alternativas. Voy a intentar poner algunos ejemplos. Nosotros tenemos algunos métodos clásicos, que, bueno, por supuesto la gente que está acá, la mayoría los conoce, para evaluar en economía una innovación o la introducción de una técnica, un procedimiento, algo nuevo que vamos a comparar versus algo que ya existe o que queremos comparar dos alternativas que queremos discutir si vamos a financiar, introducir, incorporar en la gestión, etc. Y cuando hacemos eso nos valemos de algunos métodos clásicos de costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio, dependiendo de las características de lo que vamos a evaluar. En general esos procesos son específicos, tratamos de generar modelos que tienen periodos acotados, que tratan de justamente modelizar y generar predicción sobre aspectos que intentamos controlar, que intentamos reflejar una realidad determinada con el control de algunas variables, con un comportamiento que, comparado con la salud digital, bastante estático. La salud digital le agrega un conjunto de dificultades adicionales a esos procesos, porque, por ejemplo, muchas veces no queremos comparar algo versus otra cosa. Lo que queremos es discutir la introducción de algo nuevo, nada, que lo queremos frente a sí mismo, y cómo agrega valor o no. Tiene un horizonte temporal radicalmente distinto al que estamos acostumbrados con intervenciones sanitarias más clásicas, tanto a veces por lo breve, como en otros casos por la metamorfosis que puede ir sufriendo a lo largo del tiempo y que nos genera que el horizonte temporal para capturar el valor se hace realmente una decisión difícil de tomar de cómo considerarlo. Tiene dimensiones que trascienden a las habituales. La interoperabilidad es una. La preferencia de los usuarios. Muchas veces los usuarios son los pacientes, pero muchas veces los usuarios son los profesionales o los técnicos o el equipo sanitario que está valorando la incorporación de esa tecnología y que su preferencia pasa a ser un factor importante a considerar. Su preferencia y la capacidad de adaptarse. Está la capacitación, la formación. Los elementos de equidad. Muchas veces tenemos que comparar para el valor social. Ya hay algunas líneas en la evaluación económica clásica de intervenciones sanitarias que intentan incorporar la dimensión de equidad en los trabajos clásicos, con algunas dificultades. Y en este caso se agrega una dificultad adicional, porque el componente de equidad, cuando comparamos una intervención de salud digital que agrega, no sé, voy a poner un ejemplo muy torpe tal vez, pero desarrollamos un esquema de videoconsulta sincrónica especial para el seguimiento de pacientes con ejemplos como salud mental o de otro tipo, en un área que para Uruguay no es tan clásico, pero que es con dificultades geográficas. Bueno, eso permite generar un acceso que en otras condiciones no podría tenerse para esos usuarios, en ese lugar que si no tendrían que transportarse o no podrían acceder a un especialista porque ahí no está ese especialista, etcétera, etcétera. Y eso tiene una dimensión de impacto sanitario y de equidad, en este caso geográfica, podríamos poner económica, de otros tipos. Esa dimensión es difícil de capturar en general y en este tipo de intervenciones es muy relevante. Están los aspectos jurídicos y de seguridad y legales, que son muy importantes. Ella contaba una experiencia ahora, hay cosas muy básicas. Todos los que hemos trabajado en procesos de historia clínica electrónica, de registros electrónicos, sabemos lo que es enfrentarse a todos los desafíos nuevos del desarrollo de la seguridad, las bases de datos, cómo manejar esos datos para la investigación, la disponibilidad de esos datos para el paciente de las formas adecuadas, el hackeo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que uno quiere la salud digital, que tiene que ver con las tecnologías de la información y los soportes tecnológicos, tiene muchas veces que incorporar el beneficio o valor que agrega la incorporación de una herramienta o de un instrumento o de un proceso
acompañado de estas dimensiones desde esa perspectiva, porque muchas veces el factor seguridad o el factor legal o el factor jurídico pasa a tener un peso muy importante en una opción versus otra. En síntesis, la multidimensión de las intervenciones, que es lo que decían hoy, siendo un poquito más específico, es uno de los rasgos distintivos de estas nuevas intervenciones. Y, por lo tanto, requiere mecanismos nuevos. Ahí hay algunos, quiero dejarlo tal vez para después para otra pregunta, para no explayarme más. De los mecanismos clásicos, acá tal vez los estudios multicriterio, desde la evaluación económica, pasan a ser un instrumento más útil. Los métodos que permiten valorar los BOI, que se dice clásicamente, que permiten capturar desde el punto de vista económico el valor social, ¿no? O sea, son herramientas desde la evaluación económica que no son tanto de la economía de la salud, que empiezan a tener un valor distinto y que permiten dar algunas respuestas a los nuevos desafíos para aproximarnos a poder capturar mejor las intervenciones en salud digital. Espero haber... Gracias, Ignacio. Verónica, en cuanto a lo que tiene que ver con la evidencia, ¿no? Que también sabemos que la evidencia en todo lo que tiene que ver con las tecnologías digitales, ahora un poco más, pero sigue siendo como un debe, ¿no? ¿Qué tipo de evidencias considerás relevante para evaluar el costo de efectividad en salud digital, donde los resultados son difusos y dependen también de la usabilidad, porque hay como, ¿no? Hay como un qué es primero, qué es segundo, ¿no? Lo que se escribe, lo que se investiga o lo que sucede, que también es difícil de detectar a veces. Sí, volviendo un poco a las dimensiones que estábamos hablando antes, cuando hablamos del valor de la primera dimensión, que tal vez es la efectividad, tenemos que entender que a la efectividad le tenemos que poner un nombre. ¿En qué yo voy a poner para esta tecnología qué es efectividad? Nosotros no podemos evaluar nada si no ponemos un contexto. ¿Cuál va a ser el contexto de uso? ¿Cuál es el propósito de uso de esa tecnología? Entonces los investigadores lo que hacemos es empezar a hacer lo que se llama el contexto, para poder empezar a hacer la pregunta de investigación. O sea, como dijo Ana, seguimos usando los mismos métodos de siempre, pero los tenemos que empezar a pensar de otra manera. Tenemos que ser flexibles. Entonces empezamos, bueno, ok, ¿cuál va a ser la efectividad de esta tecnología? ¿Por qué? Porque la costo-efectividad son una pareja. No podemos separar el costo de la efectividad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver cuál va a ser la efectividad. Entonces, nosotros tenemos súper en claro, si yo les pregunto ahora a ustedes, no sé, ¿cuál es la efectividad de una droga antihipertensiva? Vamos a decir, o que te baja los milímetros de mercurio, que te evita una ACV, lo tenemos re claro. Pero si yo ahora a ustedes les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la efectividad de un sistema de, no sé, monitoreo a distancia? Vamos a tener que empezar a pensar un poco más afuera de la caja cuáles son los que nosotros llamamos los outcomes o los resultados de efectividad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de definirlos. Una vez que los definimos vamos a buscar la evidencia. Nos puede pasar que no encontremos evidencia en el idioma que nosotros hablamos, porque nosotros hablamos en el idioma de la jerarquía de la evidencia, arrancamos con los trials, las revisiones sistemáticas están por arriba, etc. Y acá cuando empezamos a buscar trials nos damos cuenta que tal vez no hay. Yo no puedo decir si ese dispositivo produce o no menos muertes. Volvamos a pensar en el del electrocardiograma, ¿no? No podemos saber cuántos infartos o no evitó, o tal vez sí, ojalá los desarrolladores lo hayan publicado. Y después empiezan, y estamos pensando en un animal del zoológico nada más, pensemos en otro, pensemos en algunos que tienen que ver, por ejemplo, con intervenciones como un sistema de telemedicina en barrios vulnerables. Ahí ya, ¿qué efectividad buscamos? Ahí tenemos que buscar otros diseños. Ahí en general tratamos de buscar lo que se llaman los trials por clusters, que son buscar un área. Entonces decimos, bueno, en este barrio se utilizó el sistema de telemedicina, en este barrio no. Pero eso es lo que nosotros estamos pensando que es lo que buscamos. La verdad es que cuando nos ponemos a buscar, es poquitito lo que encontramos. Y además tenemos que poner a buscar otro tipo de efectividad, otro tipo de evidencia. Entonces también tenemos que ponernos y ser más flexibles y decir, bueno, tal vez voy a tener que encontrar, no sé, un estudio focal sobre 5 personas sobre la usabilidad o sobre, no sé, sobre la interfaz al momento del desarrollo. Y para usabilidad, ¿qué son? Son estudios más que nada cualitativos. También tenemos que
Porque sería muy injusto que le exigiéramos a estas tecnologías lo mismo que le exigimos a otras, como un fármaco, pero también sería muy injusto que dejáramos que estas tecnologías entren a un sistema de salud financiado con recursos públicos sin poder decir cuál es la efectividad que estamos esperando. Entonces me parece que una de las cosas que tenemos que cambiar es ser más creativos, más flexibles, buscar la fuente adecuada para la efectividad que nosotros estamos buscando, para después poder decir la relación, volver a la pareja costo-efectividad. Porque una vez que yo determiné, un poco complementando lo que decía Ignacio, un poco que yo complementé y dije, bueno, yo quiero, por ejemplo, 5 infartos evitados. ¿Con qué lo voy a comparar? Con mi sistema tradicional. ¿Cuánto me cuesta el uso del dispositivo? Tanto. Y ahí llegué a la relación, ahí llegué a la pareja. Y otra cosa que les quería comentar que me parece que es bastante interesante es que pensemos en el ciclo de vida de la tecnología, siempre tenemos que pensar como un ciclo. Entonces hay sistemas de salud, como dijo Ana, mucho más avanzados que nosotros. El Reino Unido es el ejemplo por excelencia de incorporación de tecnologías guiado por la evaluación de tecnologías sanitarias y también son muy flexibles, responden muy rápido a estas cosas y ellos lo que hicieron fue generar una transparencia en los requerimientos que le van diciendo a los desarrolladores antes de que los desarrolladores comiencen con su planteo, decirles, si vos querés meter tu desarrollo dentro del Sistema Nacional de Salud y nosotros, el NICE, se llama la agencia, vamos a evaluarlo, vos tenés que cumplir con todos estos criterios, idealmente, y generar esta evidencia, porque por estos outcomes y estas evidencias nosotros te vamos a evaluar. Y vamos a decir si podés entrar o no al reembolso en el sistema público del Reino Unido. Entonces me parece que eso es marcar pautas claras y reglas claras y tendría que ir en beneficio de los desarrolladores, en beneficio del sistema de salud y en beneficio también de los que pagan los impuestos. Esto es re Disney para nosotros acá en Latinoamérica, pero bueno, para los que pagan los impuestos, ¿en qué va a usar el sistema de salud el dinero? Y si la tecnología digital es genial porque me genera más salud, porque le evalué con esto, entonces, bueno, vamos todos para adelante. Gracias, Verónica. Ignacio, ¿qué metodologías económicas pueden adaptarse o innovarse para valorar estas tecnologías? Especialmente cuando sabemos que los datos son limitados, los locales y saliendo de lo local también, y además no encontramos, publicaciones, lo que hablábamos recién, que son bastante escasas, pero sobre todo tenemos bastantes problemas con los datos, con la información que tenemos localmente. ¿Cuáles serían esas metodologías que entendés podrían adaptarse? Bueno, hoy cuando terminé la vez anterior lo que estaba diciendo justamente era que tenía que ver con eso, con que los métodos clásicos de evaluación económica, por estas limitaciones que vienen relatando, no logran capturar de la mejor manera la mayoría de las intervenciones de salud digital. Hay algunas que por su característica a veces las podemos acercar a que los modelos las representen, los modelos más clásicos, digo, de evaluación económica, las representen aceptablemente y podamos desarrollar una evaluación más típica. Pero, insisto, esto nos pone en un nuevo paradigma de evaluación porque tiene, como hablábamos hoy, tiene muchas características diferentes, ¿no? Los ejemplos. Digo, los más gruesos, para empezar, en general son el efecto, la efectividad, implica todas las dificultades, como relataban recién, de cómo capturarlas. Pueden ser distintas según el tipo de tecnología, pero es una de las dificultades importantes. La segunda tiene que ver con que, en general, valoramos los sistemas, son un sistema tecnológico o un ecosistema tecnológico, en general el que está atrás, y no específicamente un producto específico. Entonces, y eso nos lleva a otras dimensiones que tienen que ver con cómo valorar los costos diferentes, porque acá empieza a jugar el problema del mantenimiento del sistema, el mantenimiento permanente, te cambia el horizonte temporal, porque ese sistema, ¿no? Entonces, no sé, voy a poner una experiencia sencilla, todo el mundo sabe, una historia
Tenés una historia digital con determinadas características y empieza el problema. Pongo la historia, bárbaro. Después empieza la conectividad de la historia, los elementos de seguridad de la historia y la certificación en calidad para la seguridad de los datos de la historia. Las características de los servidores, pero tengo que mantenerlos siempre. Y después mejora la tecnología, el lenguaje de esa historia clínica, que después lo tengo que empezar a cambiar porque si no me quedo no adaptado y no puedo interactuar con todos los otros sistemas que interactúan con ese lenguaje. Y las nuevas adaptaciones, porque después viene la app y el médico que entra de no sé dónde y ¿se entiende? Entonces, si yo quiero evaluar una intervención de un impacto de la introducción de una historia clínica o el diseño específico de una historia clínica en un prestador, en un país, etcétera, lo que quiero poner en estos ejemplos, cuando empiezo a mirar cuando quiero evaluar los resultados, pero los costos, tengo que empezar a mirar todas estas multidimensiones de ese ecosistema tecnológico que hacen a la intervención que voy a valorar. Los problemas del impacto social y la preferencia, como hablábamos hoy, para seguir con el ejemplo. No es lo mismo que el equipo médico o los profesionales que van a trabajar o los otros miembros del equipo tengan una preferencia, pongo un ejemplo, voy a cambiar una historia por otra, no es lo mismo la usabilidad, la amigabilidad, el tiempo que requiere, la capacitación que tengo que desarrollar con el equipo profesional para la utilización, etcétera, en un diseño que en otro. Entonces, la preferencia entendida como en esencia, con todo lo que implica por detrás, pasa a ser un factor muy importante. Nosotros en general en las evaluaciones clásicas decimos, asumimos que el equipo médico más o menos conoce la tecnología, que hay la curva clásica, pero que se va a generar una adaptabilidad y que se va a usar en términos razonablemente acordes al conocimiento que hay sobre lo que estamos analizando. Aquí tiene una variabilidad muchísimo más alta y es un factor importante. La equidad y en el acceso cambia radicalmente la forma de valorar los elementos de equidad y el acceso a la tecnología. Entonces, otra vez, cuando ponemos todo eso en el set de herramientas y decimos tenemos que ir a mirar y evaluar y decir, bueno, ¿qué métodos usamos? Nos encontramos que los métodos clásicos empiezan a hacer agua por lo que decíamos, por el tiempo, por la forma en que modelizan, por lo rígido, por la incapacidad de adaptarse. Vos acá precisás sistemas de monitoreo, más que de corte, de monitoreo permanente, porque la introducción en general tiene que ver mucho más con procesos. Entonces, vos necesitas una valoración que capture distintos momentos y capture el valor de los procesos. No es tan fácil delimitar cuándo termina. Entonces, en general, precisás agregar valoraciones que tengan horizontes temporales mayores, que capturen estas dimensiones y que además tengan algo más ad hoc que las evaluaciones clásicas tampoco tienen, que es el ex post. O sea, nosotros en las evaluaciones más clásicas nos limitamos a la intervención en una agencia, cuando nos piden un modelo para un tercero, en un país, etcétera, pero hay poco de mirar posterior, de tener una evaluación o un monitoreo más permanente y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo cambió? Porque es una mirada más de gestión, a veces, que termina siendo que más de evaluación económica más pura y dura de los métodos más clásicos. Entonces, lo que les decía, yo creo que hay dos, esencialmente hoy por lo menos, que en la literatura y en algunos ejemplos uno encuentra que ayudan a valorar intervenciones más sistémicas y con un valor más público, que son los análisis multicriterio. No son sencillos de hacer, requieren incorporar otros profesionales, o sea, si ya la evaluación económica clásica requiere a veces de distintas dimensiones profesionales, aquí precisás otras a veces, porque realmente te empieza a desafiar, precisás de la comunicación, ¿no? Precisás de la tecnología específica, etcétera, o sea que el equipo es más amplio y obviamente eso lo hace también costoso, complejo, por eso tampoco es fácil estar todo el tiempo evaluando. Entonces, yo creo que los análisis multicriterio y los métodos de valoración que capturan el valor social más clásicos de la economía
por lo menos están mostrando que se adaptan mejor a este tipo de valoraciones que las evaluaciones más clásicas de evaluación económica. El problema es que, además, que termino con esto, es que, bueno, nos decía, es Disney, lo del NICE, bueno, sí, estamos muy lejos de todo, pero creo que en Uruguay tenemos algunos problemas además adicionales. Si ya en lo clásico nos cuesta tener información disponible, ¿no? Ana lo vivirá por la agencia, pero información, porque el hacer que estos procesos estén muy cerca de la gestión, porque tienen que ver mucho con intervenciones que no son tanto de las veces macro, o no son siempre del alcance público, o etcétera, hace que sea difícil reconocer la valoración de las experiencias en un formato más público, de tener datos. Entonces, cuesta tener datos disponibles para poder hacer comparaciones, cuesta poder hacer evaluaciones porque no tenés información, las bases de datos que te pueden permitir acceder son más diversas, entonces tenés más dificultades, tenés el problema del acceso a la información por algunos elementos de restricción jurídica, y no tenés una agencia que evalúe. Entonces vos decís, bueno, en Uruguay, si vamos a evaluar salud digital, ¿quién se ocupa? Además de lo que podemos hacer los actores de nuestra diversidad. Si queremos tener una guía, si queremos tener una orientación, es la responsabilidad de Ana, es la responsabilidad de AGESIC, es una combinación, es un nuevo lugar, precisamos darle un anclaje y una gobernanza y un espacio formal. O sea, empiezan a surgir otras preguntas que no solo es qué dimensiones, qué herramientas uso, sino además, bueno, ¿dónde puedo nuclear habilidades, destrezas, conocimientos, información en un país que tiene una escala pequeña para poder mirar algo tan complejo? Y en este punto, y tomo lo que comentaba Verónica, te pido la palabra, Ana, ¿cómo conversa la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Uruguay con el resto de la región? O sea, en esto también de intercambiar datos, Verónica nombraba el NICE, que bueno, obviamente Reino Unido es como el ejemplo, pero también tenemos la agencia canadiense, tenemos la red de las Américas de evaluación, que es bastante consultada. Sí. Sí, bueno, en evaluación de tecnologías empezamos en el 2000 trabajando en Mercosur a nivel más local. Esa comisión creo que dejó de funcionar alrededor del 2019, pero desde esa comisión se generó un ámbito bien interesante que es Redetsa, que abarca las Américas, ¿no? Incluye Canadá, por supuesto. En todos estos ámbitos que voy a nombrar se está trabajando fuertemente en los temas, sobre todo inteligencia artificial, más que tecnologías digitales en forma amplia. Porque tecnologías digitales en forma amplia tiene que ver muchas veces con el registro, o sea, equipos que tienen alguna característica que los hace tecnologías digitales, etcétera, eso es más bien registro. Lo que es inteligencia artificial se está trabajando a nivel de Redetsa con un grupo específico. Hubo recientemente un webinar bien interesante de Redetsa que integran todos los grupos de evaluación de tecnologías de la región. Existe una red pública de agencias de evaluación de tecnologías mundial que está sobre todo comprendida por países de Europa. Ha habido también recientemente un webinar sobre inteligencia artificial. Está la OMS, que tiene su grupo de Medical Devices, StageMedDB, que también está trabajando sobre ese tema, tiene publicaciones, ahí sí con un enfoque más de tecnologías digitales en general, no solo inteligencia artificial, o sea, que tenemos
múltiples actores, múltiples redes, más allá de lo que pueden ser contactos bilaterales que siempre se generan un poco en esas reuniones, en los corredores, yo estoy evaluando tal cosa, ¿cómo estás haciendo? O sea, me parece que en ese sentido las fortalezas son muy importantes, hay que saber aprovecharlas, ¿no? Hay que saber estar en contacto. Por ejemplo, INNATA tiene una red en la que se elaboran preguntas, se puede preguntar en cualquier caso, no sé, historia clínica electrónica, que han usado como dimensiones, que demás, y contestan los integrantes de INNATA, y bueno, y puede haber un intercambio más entre dos agencias sobre ese tema. O sea, en ese sentido creo que estamos en el mejor de los mundos, pero bueno, hay que trabajar. Hay que trabajar. Perfecto. Hago una última, pues estamos con el tiempo un poco acotado. Ignacio, ¿qué rol puede jugar la evaluación económica en orientar las inversiones públicas en infraestructura y capacitación para la salud digital? Y después, finalmente, les voy a hacer una pregunta abarcativa para los tres, una visión más a futuro. Te escuchamos. A ver, no hay receta. Yo creo que la evaluación económica tiene desde una experiencia importante en evaluar políticas públicas. Es una herramienta bastante conocida. Los tomadores de decisiones en el marco macro de los países y de las organizaciones y de las políticas públicas están relativamente familiarizados con las herramientas de la evaluación de políticas públicas desde la economía. Hay muchas disciplinas que contribuyen a esto, además, no solo son los economistas, sino que trabajadores sociales, cientistas sociales, estadísticos, etc. Y creo que eso facilita, a mi juicio, que desde ese ángulo la valoración de elementos como la salud digital pueda verse favorecida de que elementos clásicos de evaluación de políticas públicas desde la economía contribuya. El Uruguay tiene algunas dificultades, pero tiene algunos lugares, ¿no? Que después en realidad se hace relativamente, esto es una discusión más del ámbito de los economistas, pero bueno, uno diría, la OPP, por ejemplo, es un organismo supuestamente creado que tiene como de planeamiento y presupuesto, que tiene una de sus dimensiones, es la evaluación de políticas públicas. Uno podría encontrar lugares de contribución, podría contribuir desde agencias que han ido proliferando en la esfera de los distintos gobiernos como instrumentos más flexibles dentro del ámbito público, que puedan desarrollar algunas experiencias o lugares específicos. Decía, bueno, uno podría pensar tal vez desde AGESIC o de otros lugares o de la propia Agencia de Evaluación de Tecnologías, uno podría pensar en agregar valor en sugerencias, recomendaciones, desarrollo de conocimiento para hacer una evaluación de políticas públicas que contribuya a mejorar la valoración de todo lo que implica la salud digital y su incorporación a los distintos elementos del sistema. Creo que hay un valor agregado, porque Uruguay, insisto, tiene problemas de escala, donde algunos elementos de infraestructura pueden ayudar, porque nos sobran. Nosotros nos cuesta mucho replicar en distintos ámbitos, el privado, el público, los actores sociales, tener como de repente Argentina lo puede tener, Brasil lo puede tener, Colombia lo puede tener, Chile, otros lugares de América, para nombrar lugares próximos, tienen una dimensión que de repente permite que una organización docente universitaria o un conglomerado tenga herramientas, porque tiene la escala y la posibilidad de costearlo, porque eso tiene que ver con los recursos. Uruguay tiene esa dificultad adicional, entonces yo creo que la cooperación, creo que es otro camino de la esfera pública, donde también puede contribuir a través de la cooperación, como contaba Ana, con recursos, con transmisión de conocimiento, con redes
para colaborar en tener personas preparadas, además de infraestructura. Y creo que la otra colaboración importante que se puede hacer desde la esfera pública para mejorar tiene que ver con elementos del marco regulatorio. Creo que allí también hay cosas para hacer, porque hoy es un mundo muy si bien Uruguay tiene, desde algunas cosas que yo conozco por lo menos, algunos elementos a favor del punto de vista jurídico en la forma de tratar algunos aspectos relevantes para estas tecnologías, ¿no? Una buena ley de protección de datos personales, tiene elementos sobre historia clínica electrónica, tiene algunas leyes específicas, tiene una agencia que en ese sentido tiene una buena calidad. O sea, hay algunos elementos base que uno puede decir son pilares importantes, pero creo que podríamos dotarlos también hacia adelante de un marco mejor que ayude a pensar más, no solo en la custodia sino en cómo enmarcar los clústeres de innovación, que es a veces la dificultad. Querés hacer algo nuevo y ahí te falta el marco de cómo hacerlo y las reglas para cómo hacerlo, y tenés muchas trabas. Entonces, a veces tener un marco específico que permita acotar una intervención, que permita hacer una experiencia piloto, que permita desarrollar un ensayo, que permita valorar una experiencia acotada con marcos específicos, ayuda a darle velocidad a la innovación y reglas que contribuyen a que sea hecha con seguridad y facilita los trillos donde podemos ir haciendo cosas, porque eso ayuda a que quienes quieren invertir, de generar ese conocimiento, dedicar tiempo, etcétera, encuentran un lugar donde pueden hacerlo, mientras que de la otra forma a veces no, es un poco más complejo. Claro. Ana, si miramos hacia los próximos años, en un contexto donde la innovación, va a avanzar seguramente sin parar y más rápido, ¿cuáles crees que deberían ser la prioridad estratégica para las decisiones desde el punto de vista político, por supuesto, ¿no? Primero un comentario a lo que decía Ignacio. No importa quién vaya a evaluar, yo lo que no veo todavía es la necesidad de evaluar, o sea, no se está planteando la necesidad de evaluar, no importa si va a ser a GESIC, si va a ser a ETSU, pero en lo concreto nosotros no tenemos casi solicitudes. Y sí tenemos, por supuesto, lo clásico, medicamentos y medicamentos. y medicamentos. Bueno, eso entonces como un comentario. Y para adelante, en realidad no queda otra cosa que apostar al aprendizaje continuo, no solo de los que estamos desde la evaluación, desde la regulación, sino en general de la salud, de todos los que integran los servicios de salud. O sea, yo no veo otra pauta posible en el marco de la dinámica que esto tiene y que se ha manifestado acá. Gracias, Ana. Verónica. Yo lo que creo un poco es que el futuro es lo que estamos un poco, y ustedes, genial que están organizando esto, y muchas felicitaciones, porque es un poco lo que pasó también ayer, ¿no? Hay que empezar a hablar con la parte de la pata legal, como para que el terreno pueda estar, como para que estos desarrollos puedan tener un marco legal, siempre cuidando al paciente, pero también cuidando financieramente a los sistemas de salud. Entonces, para mí el futuro es empezar a juntarnos todos y empezar a hablar. Vos como médico, vos como evaluador, ¿qué necesitas tener? Vos como desarrollador, tu modelo de negocio, ¿es que te lo pague el sistema de salud o tal vez vas por otro lado? Porque si tal vez vas por otro lado, ok, pero hablemos de la seguridad. Vos ponés esto, pero acá vas a tener un stop. Podés venderle a quien vos quieras tu desarrollo, pero acá tiene que haber un parate. Entonces, y el futuro también es ser flexibles, es parar y decir, bueno, che, mira, esto yo no lo entiendo. ¿Cuántas siglas tienen ustedes? Qué difícil que es. Yo a ustedes no los entiendo, los desarrolladores, ustedes no me entienden a mí como médica. Empecemos a hablar un poco más fácil. Veamos a dónde queremos ir, transparentemos. Y yo, Ignacio, no sé si estoy tan de acuerdo con lo que vos decís de Uruguay, porque yo al revés pienso, y un poco también ayer se habló, que el tamaño que tienen ustedes y que son bastante más, tienen más gobernanza en algunas cosas, es probablemente un excelente lugar para empezar a implementar algunos desarrollos y poder manejarlo, pilotearlo, registrarlo,
Así que yo creo que ustedes sí tienen esa ventaja regional y podrían ponerse en ese lugar. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, agradecemos a los 3 panelistas, Ignacio, Ana y Verónica, y bueno, continuamos con el resto de las actividades.